Alice Knowles salió al aire libre bajo una fina nevada de primavera, como arena que volara. Hacía mucho frío, vigorizante para su cansado rostro. Era casi la última maestra en dejar la escuela. Unos cuantos niños chillaban en el patio de juego adyacente, y el sonido de sus voces era como el rechinar del acero para sus oídos. Estaba tan cansada. Una vez había preguntado a su antigua profesora, que daba gracias a Dios porque ya se acercaba la edad de la jubilación, si los niños de primer grado habían sido tan agotadores en su época, y la maestra, con toda prontitud, había respondido negativamente. Hacía 25 años, había dicho, cuando enseñaba primer grado, se esperaba que los niños y niñas de 5 y 6 años supieran comportarse, actuaran respetuosamente en su trato con los maestros, se vistieran solos, aún en pleno invierno, con sus abrigos y botas, y se mostraran interesados, o al menos quietos en sus pupitres. Vaya, si hasta sabían leer bien al final del primer año, había exclamado su maestra. Ahora ni siquiera leen bien en el 5.º grado. No sé, ¿es que los niños de ahora son inferiores con todo eso de la educación en masa? ¿O es que los padres son ahora más tontos, descuidados e indiferentes de lo que solían ser? A veces los contemplo y estudio durante las reuniones de padres de familia, y siempre tienen algo que decir con voces altas y ruidosas, pero no dicen nada. Quieren que las maestras sean niñeras 24 horas, psicólogas infantiles, compañeras de juegos, directoras de coro, doncellas y adoradoras de niños. Especialmente quieren que las maestras adoren a los suyos, como si jamás antes hubiera habido niños tan magníficos en el mundo. La educación, la disciplina, no son esenciales. Y sin embargo, esas mismas personas tienen la audacia de echar la culpa a las escuelas de la delincuencia, la ignorancia y la incapacidad de aprender de sus hijos. Y con lo que cobramos además. A los niños hay que darles salones de mármol, mucho deporte y a paseo las asignaturas. No es culpa nuestra, es de los padres. Ellos reciben lo que han querido tener y lo que merecen. Pero los maestros no merecían la clase de niños que en estos días llenaban ruidosa y descaradamente las aulas. No merecían niños de 6 años incapaces de hacer siquiera las cosas más elementales por sí mismos. No merecían niños que chillaban y amenazaban al menor intento de imponerles disciplina, y que saltaban y brincaban en sus asientos, y gritaban y reían mientras las pobres maestras trataban de enseñarles. ¿Por qué desea una ser maestra?, pensó Alice. No es por el sueldo, que es lamentablemente pequeño. Me gustan los niños. Creo que enseñar es lo más noble del mundo, y la mayoría de las maestras lo piensa así también. Pero los padres han degradado nuestro trabajo, convirtiéndolo en bajo e indigno. Como hacía con frecuencia, Alice consideró seriamente la idea de abandonar por completo la enseñanza. Era una muchacha muy instruida, había seguido un curso comercial aparte de sus estudios de artes liberales, podía conseguir un puesto en una oficina con una paga mucho mejor que la que recibía en el colegio, varios beneficios además, vacaciones pagadas y la compañía de adultos inteligentes. Entonces, ¿por qué se quedaba? ¿Era acaso por un sentido de deber hacia aquellas masas de gordezuelos seres humanos? ¿Y un sentido de deber para con el mundo del futuro? Si nadie intentaba contrarrestar la incapacidad de los estúpidos padres, entonces, en 1 o 2 décadas, América estaría llena de hombres y mujeres aptos para caer en manos de cualquier dictadura que los guiara y gobernara, los alimentara y alojara, a expensas de su alma inmortal y de la existencia misma de su país libre. La gente hablaba por ignorancia de las pocas horas y largas vacaciones de los maestros y de su seguridad. Era cierto que Alice y los demás maestros quedaban oficialmente libres de trabajo después de las 3 en punto. Pero ese era solo el principio del auténtico trabajo, como corregir exámenes, programar las lecciones, ampliar los estudios. Si un maestro trabajaba menos de 10 horas al día, es que era un caso especial, y este no existía, que Alice supiera. Las vacaciones de verano eran un periodo de agotadores intentos de descansar, o de trabajos extra en otros empleos para compensar el sueldo tan bajo, o de estudios y cursillos en diversas instituciones, con objeto de llegar a ser mejores maestros. Y después se criticaba a los maestros porque tenían un aspecto agotado y poco atractivo.
¿Es que esperan que aparezcamos lindas como modelos después de pelear durante horas con unos niños? Preguntó una vez Alice a una antigua maestra. ¿O es que creen que podemos permitirnos modelos franceses con nuestro sueldo? Descendió lentamente los amplios escalones de piedra blanca de la escuela, mientras la nieve primaveral acariciaba compasivamente su rostro, tenso y agobiado. Miró tras ella la escuela, un magnífico edificio de 2 pisos de ladrillo rosa, muy moderno, muy caro, con suelos de mosaico, lavabos que un César envidiaría, gimnasios equipados para reyes, una piscina de baldosas color aguamarina, aulas tan cómodas y encantadoras como salones, y un pequeño teatro que hubiera despertado la envidia de muchos actores de Broadway. Pero el salario de Alice en su primer año no llegaba a $4,000 al año, después de las deducciones por pensión, impuestos y varios, y ella y la otra maestra pagaban $80 al mes por su pequeño apartamento en el 3er piso, bajo el tejado, compartiendo un cuarto de baño muy primitivo con otras 2 maestras del apartamento vecino. «Somos imbéciles», pensó Alice con cólera. «Deberíamos exigir el doble del dinero que recibimos. Deberíamos exigir que los padres respetaran nuestra autoridad y no se metieran en nuestras cosas. Deberíamos exigir menos colegios lujosos. Deberíamos exigir que no se esperara de nosotros actividades fuera de la enseñanza, a fin de disponer de tiempo y energías para dedicarnos a la pura enseñanza y nada más. Las escuelas no son centros de felicidad, son lugares para enseñar a los pequeños los rigores de la realidad, la disciplina de la vida y especialmente proporcionarles todos los conocimientos posibles». Unas cuantas maestras se cruzaron con ella. Estaban demasiado cansadas para detenerse a charlar, por lo que se limitaron a intercambiar una tensa sonrisa con ella. Algunas eran ya viejas y se les veía cargadas de hombros, desaseadas. Otras empezaban a dar señales de intensa tensión tras apenas unos cuantos años de enseñanza, y algunas eran tan jóvenes, confusas y rebeldes como ella misma, pero todas estaban agotadas. En ocasiones venía de visita un psiquiatra y con toda firmeza procedía a dar una conferencia a las maestras. Debían enseñar a los niños adaptación a la vida, felicidad, amenidades sociales, cooperación de grupo. Debían estar alerta ante los problemas emocionales que sufrieran los niños a su cargo. Estos eran días muy complejos, decía el psiquiatra, dejando que sus ojos recorrieran el grupo de mujeres silenciosas. El niño debía contar con un centro de seguridad, amor y felicidad en su escuela, que le resguardara de las tormentas, frustración e inseguridad del mundo. Lo que ese idiota no recuerda o no sabe, se decía Alice, que había estudiado mucha historia, es que el mundo siempre ha estado lleno de tormentas, frustración e inseguridad desde su mismo nacimiento, y que de un modo u otro, con valor, fuerza y fortaleza, los niños del pasado consiguieron sobrevivir y crear la civilización, el arte, la ciencia, y construir y mantener iglesias y obligar a todos a cumplir las leyes de Dios y del hombre. Aprendieron su primera disciplina, su primera responsabilidad para con el mundo en que vivían, en la escuela, pero los padres habían empezado a exigir un enfoque más moderno de la enseñanza. Habían conseguido, y con ello, niños sin disciplina, débiles, chillones y exigentes, maduros para el crimen, para el dominio de los fuertes sin principios, para el ateísmo. ¿Cuándo y dónde empezó esta adoración por los niños? ¿Quién les había dicho que eran las criaturas más importantes del mundo? Y aún había otro signo más terrible en las escuelas de estos tiempos. La mayoría de los niños o niñas exhibían ya los rasgos de su propio sobrino, de Angelo Bruce Saint. Suspirando, sujetando libros y papeles entre sus brazos, Alice recorrió la calle hasta un drugstore donde podía tomar la taza de té que tan urgentemente necesitaba. Deseaba retrasar lo más posible el regreso al helado y pobre apartamento en el que vivía. La cafetería estaba llena de alborotadores chicos y chicas de toda edad que pasaban de un mostrador a otro, se detenían a tomar algo, se quitaban las revistas de dibujos, gritando, riendo, corriendo. ¿Por qué aquellos chicos y chicas, adolescentes ya, no estaban en sus casas, ayudando a sus madres,
o ganándose su propio dinero de bolsillo en algún trabajo por el vecindario. Todos eran excesivamente grandotes, pesados, con ropas demasiado lujosas, los ojos vacíos, una vacua sonrisa. Este era un distrito de clase media baja, pero los niños parecían pertenecer a familias de millonarios debido al estúpido sacrificio y vanidad de sus padres que trabajaban en exceso. Cuando fueran mayores y el duro mundo de la realidad cayera sobre ellos, llorarían como criaturas desconcertadas y furiosas, exigiendo a sus vecinos y su gobierno los mismos beneficios y mimos que disfrutaron en la escuela y hogares, para ruina de América. Alice era joven y fuerte, y no mucho mayor que la mayoría de los que estaban allí, por lo que adelantó y venció a un joven y a su amiga en la carrera hacia una mesa vacía. Ellos la miraron con desprecio. Se sentó, dejó los libros y papeles en la mesa y miró con severidad a los dos, que seguían murmurando indignados muy cerca. Su mirada los intimidó. Gruñendo malhumorados, se apartaron sin dejar de hacer comentarios despectivos sobre las maestras. Pidió café y 2 donuts y apoyó la cansada mejilla en la mano mientras aguardaba. Cerró los ojos enrojecidos en su intento de no oír el estruendo a su alrededor. Una voz masculina exclamó con sorpresa y gozo: «¡Vaya! ¡Hola, Alice!». Alzó la cabeza asustada y vio a Mark Sand con la cartera en la mano, de pie junto a su mesa. Era muy alto y estaba muy delgado, pero lleno de vida, la piel morena enrojecida por el frío y el rizado cabello moteado de nieve. El corazón de Alice latió con un gozo penoso. No había visto a su cuñado desde agosto, hacía 8 meses. No pudo hablar, solo consiguió ofrecerle una sonrisa. Mark se sentó frente a ella y le miró con afecto. «Venía a recoger una receta y te encuentro aquí», dijo. «¿Qué tal estás, Alice?». «Muy bien, Mark». El estruendo del drugstore se había borrado de la conciencia de Alice. Un débil temblor recorría su cuerpo. Vino la camarera con el café y los 2 donuts, y Marco pidió otra taza para él. Luego dijo, con voz baja y solícita: «Pareces cansada, Ali. ¿Te ocurre algo malo?». «No, solo la escuela», contestó. Un rubor que parecía del apuro que sentía empezó a cubrir sus pálidas mejillas. ¿Cómo está Katy? ¿Y Ángel?». «Pues muy bien». Una expresión hermética apareció en su rostro cuando inclinó la cabeza y empezó a remover el azúcar. «¿Por qué no has vuelto por allí, Ali? Ni siquiera te vimos el día de Acción de Gracias, ni en Navidad. Katy me dijo que tu amiga, la otra maestra, te había invitado a pasar las vacaciones con ella y sus padres en Boston. Pero podías haber venido en otras ocasiones. Después de todo, somos la única familia que tienes». Alzó la cabeza repentinamente y la miró con sus escudriñadores ojos. Apresuradamente, Alice apartó el rostro. «Iré muy pronto», murmuró. «Es que he estado tan ocupada». Mark guardó silencio. Elsie, la víspera del día en que se marchó de la casa de los Sand, había ido a decirle con toda sinceridad que, a raíz de aquella horrible tarde de agosto, Katy había telefoneado a su hermana y la había acusado histéricamente de muchas cosas, entre ellas de odiar a su hijo, de atacar a su hijo movida por los celos, de insultar a su hijo e intentar crear disensiones entre marido y mujer. Katy le había prohibido a Alice que fuera a su casa en el futuro. «No quiero volver a verte», había gritado. «Siempre hay tensión y problemas cuando tú estás aquí, y mis nervios son demasiado delicados, y Ángel es demasiado sensible para soportarlo». Alice pensaba también ahora en aquella llamada telefónica. Ignoraba que Mark estuviera enterado de ello. Después, el día de Acción de Gracias y también en Navidad, Katy había escrito notas quejosas y sensibleras, acusándola de abandono e invitándola como de costumbre a pasar las vacaciones con ellos. Esta falta de sensibilidad había dejado atónita a Alice, que respondió con corteses excusas, pero ahora era Katy la que hablaba constantemente con Mark de la frialdad de Alice, de su falta de afecto para con su familia. ¿Es que era una inconsciente incapaz de sinceridad y comprensión, o es que su llamada a Alice había sido simplemente la reacción histérica a los sucesos de aquel día de agosto? Mark se lo preguntaba a menudo, y Alice también.
Tú ya conoces a Katy, dijo Mark sinceramente, inclinándose hacia Alice. No deberías tomarla en serio. Eres su única hermana y ella te quiere. Eso lo sabes, Sally. Oh, sí, claro, dijo ésta con creciente incomodidad. Pronto iré a verlos, Mark. Pero no era esa su intención. Pasaría mucho tiempo antes de que esa herida se cerrara. Insistí en enviar a Ángel a un jardín de infancia en septiembre, dijo Mark, e insisto en que se le llame por su segundo nombre, Bruce. Oh, cuánto me alegro de lo de la escuela, dijo Alice. Se detuvo. Pero Ángelo es un nombre precioso. ¿Por qué Bruce? Mark bebía el café. Los niños se reían de él en la escuela, le llamaban Santo Ángel. Los niños pueden ser muy crueles, ya sabes. Santo Ángel. Supongo que en eso estaba pensando Katy cuando hizo que le pusieran Ángel al bautizarle. Pero piensa cómo suena para un chico. Alice sonrió. Bueno, me parece un poco caprichoso, pero precioso. No debería haber dicho esto. Lo siento. Sí, Bruce es mejor. ¿Y qué opina Katy de eso? Sigue llamándole Ángel en casa. Mark sonrió también. Espero que se le pase ese capricho cuando él vaya creciendo. ¿Y Bruce? ¿Le gusta que le llamen Bruce? Mark no la miraba ahora. No le gusta, pero eso no importa. A partir de ahora, ese será su nombre. Bruce Saint. ¿Le gusta el jardín de infancia? Él quedó silencioso tanto tiempo y su expresión era tan ausente y triste que Alice llegó a pensar que no le había oído. Luego dijo con voz monótona: «Ya no está en él». «Oh». Aguardó a que siguiera. Vio demasiados problemas en el rostro de Mark y deseó extender la mano y colocarla sobre las suyas, juntas ante ella. «Querido Mark, queridísimo Mark». Este se encogió de hombros. Odiaba la escuela. Después de 4 semanas aún seguía chillando histéricamente cada mañana, haciendo escenas terribles con Katy, y ella lloraba con él. Cualquiera habría pensado que iban a separarse para siempre, con toda aquella emoción, rabia y dolor, y tanto sentimiento mutuo. Pero él se quedaba bastante quieto en el coche cuando yo conseguía al fin meterle allí, y era todo sonrisas a solas conmigo. Era como cerrar una boca de riego en el momento en que nos quedábamos solos. Se encogió de hombros de nuevo. Bueno, solo tiene 5 años, ya sabes, pero había niños más pequeños que él en el jardín de infancia, y en septiembre tendrá que ir al parvulario. Habrá más escenas, naturalmente. Katy ya está llorando solo de pensar en ello, y Bruce grita ya ante la perspectiva. «¿Por qué dejaste que Katy le sacara del jardín de infancia?», preguntó Alice. Mark dijo sin el menor énfasis en su voz: «No lo sacó ella, fue expulsado. Los maestros dijeron que era incorregible. Prefirieron usar este eufemismo que decir malcriado. Los maestros me dijeron que turbaba la escuela, que se peleaba con los niños y...». Se detuvo en seco. «Lo siento», dijo Alice con gran dolor de corazón. «Todo se arreglará cualquier día. Después de todo, Katy no puede detener el tiempo. Bruce crecerá. Ella dice que los maestros no comprendían a Bruce, que él solo era más inteligente que los otros niños. Yo creo que tiene algo de razón en eso. El crío es realmente brillante». «Sí», dijo Alice con sinceridad. «Realmente lo es, Mark. Recuerdo que empezó a andar antes de cumplir los 11 meses y que hablaba incluso antes. Ya cuando era un bebé pequeñito siempre estaba extraordinariamente alerta, vivaz, lleno de encanto. A los 6 meses podía hacer cosas que los otros niños no hacen ni con un año». El rostro de Mark se animó un poco, pero solo un poco. Alice pensaba en los años en que viviera en casa de los Saint y especialmente los años que siguieron al nacimiento de Ángelo. Ella solo tenía 14 años cuando nació el niño. Aquellos 4 años siguientes habían estado llenos de tristeza, de ansiedad y dolor para Alice. Cuando Ángel o Bruce tenía apenas un año, había detectado una extraña mirada de odio malicioso en sus hermosos ojos siempre que el niño la miraba. Se había negado a creerlo al principio, avergonzada,
por lo que juzgaba falta de caridad por su parte, pero aquella mirada fue haciéndose más y más frecuente, hasta no desaparecer nunca cuando sus ojos se encontraban. ¿Cómo era posible que un bebé, que un niño todavía tan pequeño, sintiera odio hacia otro ser humano? ¿Y por qué? Alice siempre había sido cariñosa y paciente, se había sentido orgullosa de él y le había comprado regalos hasta el año anterior, pues ya entonces el niño empezó a disgustarle profundamente, hasta que ella misma fue la que llegó a odiarle. A partir de ese momento se había declarado una guerra silenciosa e implacable entre los dos, en la que Alice se juzgaba imponente. Pero Ángelo, o Bruce, había sido el primero en odiarla. Tembló ligeramente al recordarlo. Bruce no era realmente un niño, jamás lo había sido. Y, para ser totalmente sinceros, jamás había sido siquiera un bebé. Ella se había tropezado con niñitos semejantes en su propia clase y los había enviado al psiquiatra, que venía a darles conferencias, el cual había declarado que los pequeños estaban emocionalmente turbados y necesitaban un cuidado amoroso y tierno. Pero Alice bien sabía que Ángel nunca había recibido otra cosa que un cuidado amoroso y tierno desde el instante en que naciera. Mark casi siempre cedía a todas las demandas de Katy. Ellos dos se peleaban muy pocas veces y jamás en presencia del niño. Este estaba rodeado de seguridad, felicidad, deferencia ante todos sus caprichos, lujo y paz, todas aquellas cosas que los psicólogos infantiles declaraban imprescindibles para la salud emocional de los niños. Precisamente la ausencia de todo ello, insistían los psicólogos, era la causa de los desórdenes emocionales en los niños. Alice recordó que los pocos similares a Ángel que tenía en su clase también gozaban de un ambiente excelente en casa, con unos padres que los amaban y se amaban mutuamente, y que luchaban por darles todas las ventajas a sus hijos. La hipótesis del hogar destrozado resultaba absurda en este caso. Los mejores niños de su clase, los más amables, los más comprensivos y considerados, eran precisamente hijos de viudos o viudas, o de padres divorciados o separados, o de padres pobres que solo podían dar a sus hijos las necesidades más esenciales. Había algo siniestro y terrible en la personalidad innata de los niños como Ángel, que los psicólogos infantiles de corazón tierno y buenas intenciones no querían admitir o reconocer, pues eso transformaría los dogmas de su vida, las hipótesis de las cuales vivían, cobrando buenos sueldos del Estado. Eso les obligaría a reconocer que hay gente que nace mala y que todos los esfuerzos del clero, padres y profesores no podrían abolir esa maldad. Solo la Iglesia conocía bien ese tipo de personas y podía aconsejar con respecto a ellos, pero nadie le escuchaba. Sin embargo, Alice, mirando a Mark, confió en que todo se resolviera bien. Tal vez sus ideas fueran algo exageradas. Después de todo, ella siempre había sido demasiado seria. Probablemente Ángel crecería y llegaría a ser el primero de su clase en el colegio, un chico honrado y respetado por todos, merecedor de premios y becas. Lo único que ocurría era que Katy lo estaba echando a perder, la pobre y estúpida Katy. ¿Puedo llevarte en coche, Ali?, preguntó Mark cuando la muchacha empezó a recoger sus libros. No, gracias. Tengo aparcado el mío a la vuelta de la esquina. Mark le sonrió. Su sonrisa era gentil y amable, y el corazón de Alice se encogió con un dolor insoportable. Nunca me había fijado bien antes, dijo Mark, pero en realidad eres una chica muy bonita, Alice. ¿Hay algún matrimonio en perspectiva? Si no es así, es que los chicos no saben mirar. Alice intentó sonreír efusivamente. Oh, nadie mira a una maestra. No sé por qué no. Creo que son las mejores personas del mundo, y los maestros también. Con frecuencia me pregunto por qué enseñan o cómo pueden aguantarlo. Es una larga historia, dijo Alice, poniéndose los guantes. Si permanecía allí un minuto más, se dijo desesperadamente, empezaría a llorar. Estaba muy nerviosa estos días. ¿Nos visitarás pronto entonces?, preguntó Mark cuando salían juntos del drugstore. Naturalmente, da recuerdos a Katy y a Bruce.
Se despidió rápidamente y él se quedó muy quieto observándole bajar la calle. La nieve había dejado de caer. El cielo estaba muy claro, limpio y azul, y el sol de primavera bañaba muros y calles con su pura luz. Alice caminaba muy erguida, cuadrados los hombros, el paso largo y gracioso, los cabellos pálidos agitándose bajo el viento. Tenía un aire de seguridad, de integridad e incluso de encanto, pensó Mark, sorprendido al comprender que jamás antes lo había observado. Permaneció en pie, siguiéndola con la vista hasta que hubo doblado la esquina. Luego se sintió abandonado y el sol pareció menos brillante, la atmósfera menos diáfana, algo limpio, fuerte, auténticamente femenino, había desaparecido de su vista. Frunciendo el ceño se dirigió a su coche, miró el reloj, eran casi las 5, hora de ir a casa, e inmediatamente le dominó una enorme repulsión, sin voz ni nombre. Temía ir a casa, temía ante su hermosa casa, sus habitaciones perfectas, su buena cena, su linda esposa, su hermoso hijo, e incluso el fuego que estaría ardiendo en la chimenea. Recordó entonces que había sentido esa misma emoción durante mucho tiempo, aunque se negara a admitirla o reconocerla, y que todo había comenzado cuando Alice dejó la casa para vivir independiente, como Katy decía, despechada. Algo misterioso se había ido con Alice. ¿Qué diablos me pasa?, dijo en voz alta al poner en marcha el coche. Capítulo 2.